Muy buenas tardes a todo el auditorio. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca en el servicio de urgencias. Vamos a dividir este tema en dos videos, de tal manera en que lleguemos aquí hasta la fisiopatología y posteriormente ver hasta diagnóstico. Yo soy el doctor Eric Ortiz, soy residente del tercer año del servicio de urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social, de aquí el Hospital General Regional número 1 del Estado de Veracruz. Sin más por el momento, empecemos. Me gusta poner abreviaturas en mis diapositivas de tal manera que no estén tan cargadas. Si ustedes gustan pausar el vídeo o hacer las anotaciones correspondientes, de tal manera que les sea más entendible la sesión. Hablando de la definición de insuficiencia cardíaca, es la incapacidad del corazón para suplir los requerimientos de los tejidos periféricos con la cantidad de sangre necesaria y de oxígeno necesario para cumplir las demandas metabólicas. Hay otra definición operacional que lo divide en tres, que son los síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo o durante el ejercicio, una evidencia objetiva, por lo general por ecocardiografía, de la disfunción cardíaca, ya sea sistólica o diastólica a reposo, y en caso de tener duda de diagnóstico, que haya alguna respuesta tras el tratamiento dirigido a la insuficiencia cardíaca. Vemos definiciones obligadas, son bastantes, hablando de ortopnea, que es la disnea que se presenta en posición reclinada, que resulta de la redistribución de los líquidos de las extremidades inferiores, y de la circulación explácnica a la circulación cardiopulmonar, que mejora al inclinarse hacia adelante. Vendopnea es la disnea que se presenta al flexionarse hacia adelante o realizar maniobra de Valsalva, que traduce retención excesiva de líquidos. La demencia cardiogénica, que es una complicación tardía, que es el vínculo entre la función cognitiva deteriorada y la disfunción cardíaca. El volumen sistólico, que es el volumen de sangre eyectada del ventrículo izquierdo en una sola contracción, y es la diferencia de volumen que hay entre el fin de la diástole y el fin de la sístole. La fracción de eyección es la fracción del volumen al final de la diástole que es eyectada fuera del ventrículo durante cada contracción. El gasto cardíaco lo definimos como la cantidad de sangre bombeada por el ventrículo por una unidad de tiempo definido. El trabajo sistólico representa el trabajo realizado por el ventrículo ya sea derecho o izquierdo para eyectar el volumen sistólico hacia el sistema vascular. Y tau demuestra el descenso o decaída de la presión durante la relajación isovolumétrica de los ventrículos. La estancia arterial representa una carga arterial y se define como el radio de la presión del final de la sístole ventricular y del volumen sistólico, y la relación presión-volumen al final de la sístole es la representación de la máxima presión de un volumen dado que puede alcanzar el ventrículo. Hablando de epidemiología, afecta aproximadamente la insuficiencia cardíaca a 1 o 2% de la población mundial. La incidencia se presenta en Estados Unidos a partir de los 40 años. Y la mitad de los pacientes, o sea, el 50% de los pacientes, presentarán o van a tener una FEBI conservada, ¿no? La fracción de eyección ventrículo izquierdo. Por lo general se asocian algunas complicaciones, por ejemplo la anemia, que se puede llegar a presentar hasta un 20% de los pacientes. Con mayor frecuencia se presenta esta entidad en las mujeres, pacientes de edad avanzada y los pacientes con enfermedad renal crónica. Y a partir de los 65 años, en la menopausia aproximadamente, ya la relación de la insuficiencia cardíaca ya se vuelve 1 a 1 hombre-mujer. ¿Qué es lo que causa, o hablando de etiología, recordar que la primera causa principal es la cardiopatía isquémica? Vamos a ver ahorita todos los procesos fisiopatológicos que suceden, pero hay otras importantes que debemos recalcar, que es la afección valvular, la alteración del endocardio y el epicardio, algunas alteraciones en la frecuencia, alteraciones en el ritmo, algunas arritmias. Y ya detallado algunas etiologías, vamos a ver que hay causas de cardiopatías sistólicas y diastólicas, causas de insuficiencia cardíaca de bajo y de alto gasto, y causas de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Sé que es una diapositiva muy cargada. Si gustan ustedes pausar el video, nada más vamos a hacer unas muy importantes. Ya recalcamos atrás las que son más frecuentes, o la cardiopatía isquémica, que es la de mayor importancia, pero hay que recordar que todos los factores de riesgos asociados cardiovasculares pueden propiciar, ¿no?, enfermedades inflamatorias, diabetes, hipertensión, algunas arritmias, las cardiomiopatías, las enfermedades congénitas, algunos fármacos. Vemos que las cardiopatías como por ejemplo la hipertrófica, las restrictivas, ya complicaciones por trauma, por ejemplo pericarditis, enfermedades virales que también se encuentran aquí, todas causan algún conflicto o algún compromiso a nivel fisiológico, ¿no? Entonces es muy importante ver que son múltiples las causas para que dé la insuficiencia cardíaca. Entonces es muy importante que el médico tenga la perspicacia para poder dar el diagnóstico, ya que muchas veces el diagnóstico no es tan certero y puede confundirse con múltiples entidades, ¿no?
para ayudarnos a nosotros los médicos a ver qué se puede hacer en este caso. Tenemos los factores de riesgo cardiovasculares, ya muchos lo saben. La enfermedad arterial coronaria, la hipertensión, la diabetes, alguna antecedente familiar, la obesidad, el EPOC, las cardiotoxinas, síndrome de apnea obstructiva del sueño, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de alcoholismo crónico, enfermedades de tejido conectivo, el tabaquismo, algunas infecciones virales y pues bueno, el antecedente de presentar arritmias, ¿no? Pero ya entrando un poquito a la fisiopatología, hay que recordar que hablar de insuficiencia cardíaca es hablar de un proceso multifisiológico, ¿no? No es únicamente un proceso simplemente cardíaco, hay que ver que obviamente hay compromiso a nivel de estructura, pero también interviene el sistema nervioso, por ejemplo, hay afección a nivel de neuromoral, hay afecciones o alteraciones a nivel celulares y alteraciones a niveles moleculares, ¿no? Vamos a detallar ahorita cada uno de estos problemas que tienen. Dando introducción a la fisiopatología, recordar que una vez que falla la bomba, tenemos compromiso en lo que son las tres áreas fisiológicas, precarga, poscarga y la contractilidad. Vemos que ya no hay buen bombeo de sangre por compromiso de contractilidad. Secundariamente va a haber sobrecarga de volumen, ya sea sistémico o pulmonar. Vamos a tener un feedback a nivel del sistema nervioso, vamos a tener un incremento de la actividad simpática como mecanismo compensatorio para tratar de regular las funciones cardíacas y vamos a ver que hay una redistribución de circulación. Muchas veces esta redistribución de circulación es por la gradiente de presión y el gradiente osmolar, ¿no? Entonces, vemos que falla la bomba, les estaba comentando, la contractilidad, hay compromiso a nivel sistólico, pero ¿qué es lo que pasa? Vemos que la contractilidad del ventrículo izquierdo se encuentra dañada, ya vimos que hay una reducción de la fracción de eyección, no hay buena distribución del volumen, y bueno, eso nos traduce a que hay una insuficiencia cardíaca sistólica. Vamos a tener como mecanismo de respuesta o mecanismo secundario a esta entidad una remodelación excéntrica. Va a haber dilatación de cavidades, ya sean ventriculares de manera inicial, posteriormente auriculares, y vamos a tener una sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, hablando de ahora el llenado de una insuficiencia cardíaca diastólica, entonces ya no hay buena relajación, ya hay compromiso en los cardiomiocitos, ya no hay un adecuado llenado tampoco. Vamos a ver que va a empezar a haber datos de cicatrización, datos de inflamación. Esto va a propiciar rigidez ventricular y va a haber aumento de las presiones de llenado, ¿no? Esto se va a traducir como una insuficiencia cardíaca diastólica y la remodelación concéntrica va a causar hipertrofia ventricular y este va a ser una sobrecarga de presión, ¿no? Entonces, vemos que tanto para llenado como para contracción hay mecanismos o fuentes que causan una historia natural de la enfermedad con el compromiso de volumen y con el compromiso de presión, ¿no? Entonces, vemos que una vez que hay compromiso de la presión, ya no hay, pues podría decir, gastos altos, sino vamos a ver que ya en estadios terminales va a haber presentarse con gasto bajo. Y pues bueno, lo que les he comentado, va a haber estos mecanismos, ¿no? Fallo de bomba, que se traduce como el inotropismo reducido, una precarga excesiva como una sobrecarga de volumen y una poscarga excesiva como una sobrecarga de presión. Entonces, si falla la bomba, vamos a ver que hay obviamente compromiso sistólico, el corazón va a tener una bradicardia relevante y va a asemejarse o va a complicarse si hay algunos fármacos de por medio, ¿no? Entonces, vemos que se compromete la contracción ventricular, entonces esto conlleva a una precarga excesiva que va a presentarse de estadios iniciales, una regurgitación mitral, una regurgitación aórtica, y ya una vez que ya hay compromiso a nivel sistémico, pues bueno, ya hay compromiso a niveles valvulares, ¿no? Entonces vemos que ya esto conlleva a situaciones de que se afecten todo el endotelio vascular, el endotelio sistémico, propicia una difícil control de la hipertensión arterial sistémica en estos pacientes y pues bueno, se podría decir que el compromiso a nivel sistémico que ahorita vamos a tocar es un proceso secundario a nivel de afección cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a tratar o qué va a ser el corazón, qué va a ser la vasculatura, qué va a ser el sistema autonómico, el sistema hormonal? Pues bueno, va a intentar compensar y vamos a ver el mecanismo de Frank Starling ahorita, la hipertrofia ventricular como respuesta secundaria, va a haber aumento del sistema nervioso
simpático por taquicardia. Vemos hay incremento del tono vascular, hay redistribución de la perfusión, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver también que hay secreción de vasopresina, hay algunas catecolaminas circulantes, los péptidos natriuréticos que también se encuentran por ahí, y vamos a ver que también la actividad simpática adrenérgica y la disminución de la actividad vagal, ¿no? Entonces, esto se podría decir que son todos los mecanismos iniciales para poder compensar la insuficiencia cardíaca, pero ya en estadios secundarios, en estadios avanzados, vemos que ya hay una reducción de la fracción de eyección, ya hay dilatación ventricular, ya empiezan a propiciarse las arritmias. Recordar que una vez que hay lesión a nivel del cardiomiocito, ya interviene el proceso de fibrosis, y la fibrosis hace que el fibroblasto no sea una célula de conducción, causando múltiples arritmias, ¿no? Entonces, vemos que ya una vez que se compromete el sistema vascular, hay vasoconstricción, hay hipoperfusión periférica, hay sobrecarga de volumen, ya la hipertensión que habíamos tocado, difícil control, la taquicardia que también sigue ya de manera continua para tratar de compensar la sístole y la diástole. Ya vamos a también tener una hiponatremia dilucional en los pacientes por la redistribución de líquidos y la redistribución de volumen. Y bueno, entonces son esas cuestiones que van causando a nivel general. Vemos la primera complicación. Nosotros en nuestro servicio de urgencias va a llegar en el área de choque un paciente con datos de disnea, y la primera entidad o la entidad que más nosotros nos conlleva es la protección de la vía aérea, siguiendo el algoritmo ABCDE. Y pues bueno, hablando de la cuestión pulmonar, hablando de la congestión pulmonar, vamos a ver que hay un incremento de la presión capilar alveolar, va a haber alteración en el flujo de los líquidos, va a haber acumulación de líquido pulmonar, y esto pues bueno, ya lo traducimos como estertores, ¿no? Recordar que aquí les estoy poniendo que el drenaje linfático de manera inicial va a tratar de compensar, va a tratar de sacar el líquido excesivo, pero ya los pacientes al tener tolerancia van a presentar clínicamente la disnea paroxística nocturna. Es muy importante que le pregunten a sus pacientes si tienen algún problema para dormir, cuántas almohadas se coloca, y ya en estadios avanzados pues el derrame pleural, ¿no? Entonces el derrame pleural de manera frecuente, no generalizada, en la mayoría de los pacientes se presenta de manera bilateral. Se requiere una radiografía de tórax para determinar estos diagnósticos, ¿no? Vamos a tocar también el algoritmo del diagnóstico. Entonces, ya una vez que ya tenemos compromiso a nivel de la congestión pulmonar, hay una entidad que es muy importante que se refiere en este artículo, que es el asma cardíaca. El asma cardíaca lo refiere como sibilancias, tos y disnea. Vemos que son síntomas muy generales, pero esto está asociado con el corazón. Vemos que es secundario el broncoespasmo. Ya tocamos que el broncoespasmo aumenta la presión bronquial, aumenta la presión vascular pulmonar, y bueno, una vez que el alveolo se encuentra con la presión aumentada, recordar que abajo del alveolo está el capilar, y pues bueno, va a haber una reducción del volumen pulmonar, ¿no? Entonces, estos intercambios no se hacen adecuados, se presenta un edema intraluminal, que eso compromete la circulación, ¿no? Vemos que ya hay ahora retención de volumen, ya hay otra cuestión con compromiso a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, eh, una vez que tenemos este problema a nivel pulmonar, el sistema nervioso se activa. Recordar todos los centros respiratorios, que aquí les estoy poniendo en la diapositiva, que creo que es muy importante recordarlos, ¿no? Cómo se encuentran a nivel de tallo. Y pues bueno, recordar que hay un inestabilidad o depresión del centro respiratorio, y se presenta la famosa respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que básicamente se divide en dos partes, una fase compensatoria y una fase apneica. Que en la fase compensatoria vemos que es secundaria a una hiperventilación. El objetivo es regresar a la hipocapnia, ¿no? Pero la fase apneica vemos que hay una presión del oxígeno y que hay un aumento del PCO2. Lo estoy poniendo de estas dos maneras, ya que es una manera cíclica, ¿no? Recordar que el aumento del PCO2 y la caída del PCO2 hacen cambios a niveles del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la polipnea de estos pacientes, o este patrón respiratorio que nosotros llegamos a ver cuando llegan a nuestro servicio de urgencias, entonces es secundario a esta fase o esta entidad, ¿no? Entonces,
Vemos que una vez que nosotros tenemos compromiso por el éxtasis o por la taquicardia o por afección vascular, por cualquiera de los compromisos a nivel circulatorio, los pacientes presentan incluso anemia. La anemia secundaria ferropenia, ya les había comentado, la congestión cardíaca, hay aumento de la absorción a nivel sistémico. Incluso los pacientes tienen, debido a lo que son los factores de reactividad de oxígeno, vemos que hay una inflamación crónica y muchos de estos pacientes, pues bueno, han estado con antiagregantes plaquetarios, algunos han utilizado anticoagulantes por sus antecedentes de sus enfermedades, ¿no? Entonces, nada más adelantando un poquito, se ha demostrado en algunos estudios, por ejemplo en el estudio FAIR, en el estudio RED, en el estudio Stamina, que incluso la administración de hierro puede ser una buena praxis, ¿no?, en estos pacientes, ¿no? Entonces, vamos a tocarlo en su video correspondiente. Ahorita nada más es tocando la fisiopatología. Entonces, vemos que el paciente tendrá unos signos clínicos bastante em, muy marcados de disnea. Va a tener vendopnea, va a tener ortopnea, va a tener la disnea paroxística nocturna, que ya ahorita tocamos cómo es cada uno de estos síntomas, ya dimos sus definiciones, pero es muy importante que a nivel sistémico vemos que hay compromiso renal. Hay dos entidades muy importantes, el síndrome cardiorrenal y el síndrome renocardíaco, que se presentan de manera conjunta con esta insuficiencia cardíaca. El síndrome cardiorrenal se da secundario al gasto cardíaco disminuido, hay pérdida de perfusión a nivel sistémica, obviamente hay hiperactividad neurohumoral que les había comentado y bueno, va a haber daño a nivel de los vasoreceptores, ¿no? Entonces, más que nada es por la pérdida de la perfusión, vemos que hay compromiso se puede decir una lesión renal prerrenal por compromiso del volumen y una vez que ya estamos a nivel del daño cardíaco, perdón, del daño renal, ya hay disminución del filtrado glomerular, ahí se empieza a retener el sodio, hay retención de líquidos y hay sobrecarga de volumen. Es muy difícil determinar muchas veces en los pacientes qué es lo primero. Recordar que la diabetes mellitus es una entidad que se presenta muy frecuente también en estos pacientes, entonces es muy difícil saber si es secundario del síndrome cardiorrenal o secundario del síndrome renocardíaco, ¿no? Entonces, esta cuestión se divide en cuatro, no, para que sea más entendible, no es objetivo ahorita de la plática hablar del síndrome cardiorrenal, pero pues se divide con principalmente afecciones cardíacas, principalmente afecciones renales, y en otra línea se divide en lo que es de manera aguda y de manera crónica, ¿no? Hay también un quinto donde se ven enfermedades secundarias asociadas, pero esto es la justificación fisiopatológica del daño renal, ¿no? Entonces, vemos que el daño renal se asocia con estrés oxidativo, que ahorita vamos a tocar todas las lesiones que nosotros tenemos, calcificaciones vasculares o miocárdicas, va a haber también datos de inflamación y va a haber hipertensión descontrolada, ¿no? Vemos la ley de Frank-Starling, ya muy famosa, ampliamente conocida, un tema obligado incluso de universidad, ¿no?, de la facultad, que siempre lo tocan. Recordar que es la capacidad del corazón para cambiar su fuerza de contracción y aumentar el volumen sistólico debido a una precarga elevada. Y esto es fisiopatológicamente lo que sucede, ¿no? Vamos a ver que interactúan tanto la sarcolema, la extensión, la fuerza y la velocidad, con cada uno con los mecanismos fisiológicos, ¿no?, de longitud, tensión, contractilidad y volumen sistólico. Recordar que estos son los que se encuentran asociados. Al final de la diástole, recordar que el llenado ventricular, los miocitos llegan a su máxima capacidad de estiramiento, ¿no? Entonces, eso lo determina por la compliance miocárdica, eso determina el llenado del volumen y, pues bueno, la fuerza de tener esta capacidad de cambiar de las células y de los tejidos, pues bueno, es la justificación que presenta esta ley, ¿no? Entonces, hablando de la ley de Laplace, antes conocida como Young-Plus, más que nada se debe o describe la presión capilar entre las diferencias entre los dos fluidos, ¿no? Entonces, entre los fluidos estáticos, entre la tensión de la pared y en la fisiología cardíaca, esta ecuación define cómo se encuentra el estrés de la pared ventricular, ¿no? Entonces,
tiene una importancia muy pues favorable, o se podría decir que es importante ahorita para saber o determinar la demanda de oxígeno del corazón y que está asociado con el estrés de la pared ventricular, ¿no? Entonces, aquí se encuentra la justificación de la ecuación, entonces, que también es muy importante tocar, ¿no? Entonces, vemos que unas propiedades que tiene el corazón, recordar el vasmotropismo, que es la excitabilidad, el dromotropismo, que es la conductibilidad, el cronotropismo, que es el automatismo, y inotropismo, que es la contractilidad, y el lucitropismo, que es la relajación, que son cuestiones que tiene el corazón, ¿no? Pero vemos que una vez que tenemos compromiso a nivel de algunas cuestiones de llenado o algunas cuestiones de contracción, pues se da este tipo de curvas, ¿no? Esta es al final de la sístole, es una relación entre la presión y el volumen. Vemos que la presión se encuentra del lado izquierdo, en el eje de las Y, está determinada por milímetros de mercurio, y el volumen está en el eje de las X, ¿no? Entonces vemos que se divide por milímetros. La cuestión normal, vemos cómo está la relación. Vemos que, o tratando de explicárselas, es que se encuentra con datos de inclinaciones o deflexiones o datos de ensanchamiento, que lo único que traduce es la contractilidad que presentan y el inotropismo, ¿no? Entonces, vemos los cambios que nosotros tenemos, o sea, si hay compromiso de la precarga, vemos aquí en el verde, cómo ya no hay aumento de la presión, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces vemos que se aplana la curva y pues bueno, es un poquito más el volumen, ¿no? Que se tiene, ¿no? Que tiene que estar manipulando el ventrículo, ¿no? Y lo mismo pasa si hay un incremento de la precarga, entonces el incremento de la precarga, al contrario del volumen, va a tener mayor presión para poder completar las demandas fisiológicas. Si hay el incremento del entropismo, vemos que es una curva totalmente más larga, requiere más presión y más volumen, y si el inotropismo se encuentra disminuido, pues bueno, vemos que tiene igual más acortado lo que es el volumen y la presión, ¿no? Entonces, esto es la justificación o cómo se encuentran las presiones y los volúmenes en lo que es el ventrículo izquierdo y las relaciones cada uno con los mecanismos que se les han comentado, ¿no? Entonces, vemos que hay remodelación cardíaca. La remodelación cardíaca se presenta de manera fisiológica, también conocida como el corazón de atleta. Hay afecciones a niveles patológicas. Vamos a ver que hay fibrosis, va a haber hipertrofia, hay activación del sistema neurohormonal. Hay unas remodelaciones que son adaptativas y maladaptativas. Las adaptaciones adaptativas, ya les comenté, a través del estrés fisiológico, a través del ejercicio, ¿no? Que es momentáneo o que los cambios fisiológicos que se dan, pues es secundario a que todo el organismo está contemplado para esas presiones y para esos volúmenes. No así del lado derecho, que hay compromiso a nivel patológico o maladaptativo. De manera inicial, ya les había comentado, vamos a ver datos de hipertrofia, vamos a ver datos de alteraciones a nivel de la conducción por la fibrosis que se presenta, la inflamación que tenemos, y ya una vez que ya la fibrosis se encuentra en estadios avanzados, pues bueno, la rigidez ventricular, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos cambios en la arquitectura, y estos cambios en la arquitectura van a traducirse en un cambio a nivel de la funcionalidad. A nivel cardíaco, recordar la dilatación, la hipertrofia y el incremento de la rigidez, pero eso de manera funcional vamos a ver que hay disminución del gasto cardíaco y del volumen sistólico, incremento de la presión de la diástole, una disfunción diastólica, alteración del llenado, una disminución de la fracción de eyección. Y a nivel vascular, recordar que va a haber cambios a nivel del tono, van a haber aumento de la resistencia arteriolar, va a haber incremento de las resistencias vasculares sistémicas, incremento de la presión venosa central y disminución de la compliancia venosa. Y eso va a traducirse como una alteración en la perfusión tisular e incremento de la pre y la postcarga, ¿no? Nos van a traducir los síntomas del paciente, ¿no? La congestión pulmonar y la congestión o el edema periférico. Entonces, vamos a ver que una vez que empieza el proceso de fibrosis intersticial, va a haber en el intersticio cardíaco todo este proceso.
Recordar que se divide en tres: el endomicio, el perimicio y el epimicio, que el endomicio rodea a los cardiomiocitos, el perimicio que rodea a los grupos de miocitos y el epimicio que envuelve las cavidades del corazón. Entonces, este proceso de fibrosis, este proceso de hipertrofia va a hacer que se cambie la conformación y va a hacer que haya cambios a nivel estructural del corazón, que representamos en esta diapositiva. De manera normal, vemos que se encuentra en la parte de arriba la masa miocárdica, el diámetro y lo que es la pared, ¿no? Entonces, vemos una conformación normal, pero cuando ya hay cambios a nivel concéntrico, hay hipertensión arterial por estenosis aórtica, vamos a ver que hay incremento de la pared, hay incremento de la masa miocárdica y bueno, las sarcómeras todavía se encuentran organizadas paralelamente, ¿no? Pero si cambios que tienen son excéntricos, por lo general va o se asocia con la regurgitación mitral o la cardiomiopatía dilatada. Vamos también a ver incremento de la masa, incremento en el volumen de las cavidades, compromiso a nivel del, de la pared ventricular y bueno, las sarcómeras se encuentran organizadas de manera longitudinal, ¿no? Entonces, hay otra entidad que también nosotros vemos combinada, se da igual o se asocia con la cardiomiopatía o el infarto miocárdico, que hay dilatación en áreas no funcionales y hay hipertrofia en las áreas funcionales, ¿no? Entonces, son los cambios que se presentan dependiendo de la entidad asociada, no es la misma para todas las enfermedades, por eso es muy importante detallar cada una de los crecimientos de las cavidades, ¿no? Entonces, vemos que la dilatación ventricular se puede asociar también a hipervolemia por falla cardíaca, por falla renal, por sobrecarga de volumen, por insuficiencia mitral, por insuficiencia aórtica y por una cardiomiopatía, ya sea dilatada o alcohólica, que también se encuentran asociados con estos pacientes, ¿no? Entonces, ya terminando esta primera parte del vídeo, tocamos algunas cuestiones muy importantes. Vamos ahorita a seguir en la siguiente sesión hablando de mecanismos fisiopatológicos, recordar ahorita unos conceptos muy importantes, algunas definiciones que son obligadas para que no sea tan pesada todas las sesiones, ¿no? Esto es todo por ahorita, van a ser 5 videos de este tema, entonces este es el primero. Si tienen alguna duda o sus comentarios, déjenmelas en mis redes sociales, ya también nos estamos agregando allá a Twitter, entonces con todo gusto estoy para responder todas sus dudas. No me queda ahorita más que despedirme de ustedes, esperando que tengan buen día y nos vemos para la próxima. Chao.